presento, mi nombre es Carlos Olivares y junto con Ignacio Riviera, el fundador de Academia del Paisaje, y Lucas Moyano, son parte del equipo. Nos gustaría también agradecer a nuestro patrocinador Cultidelta, que está junto a nosotros desde los inicios de Academia del Paisaje, hace 3 años. Y bueno, sí, para quien no lo conoce, que no es de España, es un vivero de plantas mediterráneas muy grande a nivel europeo, y España es uno de los más interesantes, que si no lo conocen, por favor vayan a ver su sitio web, porque vale mucho la pena. Y bueno, nada, Paula, muchas gracias por estar aquí. Puedes empezar con tu presentación. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias Academia del Paisaje por invitarme a dar esta charla. Y bueno, la primera imagen que comparto con ustedes es de La Victoria, donde funciona mi jardín experimental. Les voy a hablar del paisajismo en la zona de el Delta, paisajismo y humedales, y una búsqueda de equilibrio dinámico entre lo natural y los barrios privados. Bueno, esta es Sudamérica, nosotros estamos ubicados en Argentina. Yo aquí he marcado la ciudad donde tengo mi jardín experimental, que es Tigre. Está muy cerca de la capital de la ciudad de Buenos Aires y forma parte del Delta del Paraná, que es uno de los deltas más grandes que hay en el mundo. Tiene aproximadamente 1.700.000 hectáreas y toda la región es un gran ecosistema. Bueno, acá lo vemos más en detalle. El Delta del Paraná comienza en la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, y recorre 3 provincias de Argentina: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y su desembocadura es en el estuario del Río de la Plata, que como ven tiene un poquito esta forma de embudo longitudinal, y las ciudades, 2 de las ciudades muy importantes donde es la desembocadura son Tigre y San Fernando. El estuario del Río de la Plata desemboca en el Océano Atlántico. Eso también da un intercambio muy importante para el Delta del Paraná. Bueno, acá vemos un poquito más de cerca la desembocadura. Quise poner un detalle de esto porque ustedes pueden ver la presencia de islas. Se llama el Delta del Paraná porque el río que lo recorre es el río Paraná. Es el segundo río más largo de Sudamérica, junto con el río Amazonas, que es el primero, ¿no? Y quise poner este detalle porque todas estas islas que ustedes ven en la desembocadura forman parte del municipio de Tigre. O sea que la primer parte del Delta del Paraná pertenece a la ciudad de Tigre. Podemos decir que es realmente un delta porque está en constante formación de islas. Todos los años se forman nuevas islas. Bueno, como les dije, el Delta del Paraná comienza en la ciudad de Diamante. Nosotros hicimos un viaje y es lo que se llama el Predelta, donde actualmente tenemos un parque nacional nuevo que es muy interesante para visitar. Y también, bueno, hicimos una recorrida en barco para ver los cultivos de Victoria Cruciana. El río principal, como les dije, es el Paraná, que se divide en muchos brazos, arroyos, y tiene esta coloración amarronada rojiza, que es debido a los sedimentos que tiene el agua. En realidad el delta
está en comunicación fluvial con Brasil y Paraguay. O sea, el agua baja desde Brasil, atraviesa Paraguay y después entra al territorio argentino. Ahora les voy a mostrar diferentes imágenes de la coloración del agua y también de la vegetación que la rodea. Si ustedes observan, es una vegetación que puede variar la textura, pero la coloración predominante son los verdes. Entonces, si bien yo trabajo en diferentes zonas del país y también trabajo en la ciudad, en Buenos Aires, cuando me toca trabajar en esta zona, trato de replicar un poco esta escala de colores, ¿no? No deben ser, el diseño no debe incluir tal vez colores muy abruptos. En La Victoria pasa porque como es un jardín experimental, estoy constantemente probando cosas nuevas. Bueno, otra imagen, y acá ya les muestro el río Paraná, que se caracteriza por tener una amplitud increíble. Yo lo conozco desde la tierra y en el agua también, y realmente cuando uno llega al río Paraná se queda paralizado por la amplitud. Bueno, diferentes imágenes. Bueno, como ven, predomina una... En todas las riberas se desarrollan bosques, son llamados bosques o montes blancos, porque en general la corteza de los árboles es grisácea, es clara, y además también tenemos, predominan las floraciones blancas, así que hablamos mucho del monte blanco. Diferentes imágenes a diferentes horas del día, fíjense cómo cambia con la luz. Y lo que quiero decirles también es que es un ecosistema importantísimo porque recibe especies tropicales y subtropicales, ya que el río comienza su recorrido en Brasil. Es la parte austral que más vegetación tropical y subtropical tiene. Bueno, diferentes imágenes como para que el ojo comience a ver los diferentes verdes y las diferentes texturas. Bueno, Victoria cruciana, por supuesto, es una planta nativa y crece en la región, siempre busca aguas calmas, nunca con movimiento. Acá tenemos imágenes en hábitat, fíjense cómo se superpone, es una planta que sus hojas superan a veces 2 metros de diámetro y es muy importante para la fauna porque se puede proteger en ella, puede vivir en estas hojas, ya que resisten hasta 70 kilogramos aproximadamente. Bueno, un poquito más de texturas y tonalidades, no voy a entrar en detalle porque si no se hace muy extenso. La gran presencia de insectos, el delta del Paraná tiene una diversidad biológica impresionante, está formado por plantas nativas, también hay plantas exóticas, algunas han sido traídas por los europeos, otras las tenemos presentes porque han venido en los tanques de los buques que atraviesan el delta, y otras llegan a través de los ríos. Bueno, humedales, tema importantísimo a nivel mundial. Los humedales son esponjosos, son formaciones que tienen la particularidad de que en determinados momentos pueden tener agua y en otros no. O sea que el agua puede ir fluctuando porque, por ejemplo, en épocas de sequía baja la cantidad de agua que contienen. Pero el gran valor que tienen es que evitan las inundaciones. Por eso, cuando tenemos
un sistema, un ecosistema tan biodiverso, debemos cuidarlo porque es un regulador de las lluvias y además filtra tremendamente el agua, filtra incluso metales pesados. Ustedes imagínense que la desembocadura de Delta es en el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, donde hay yo diría que es el cordón más importante por la cantidad de gente que vive, por la parte urbana y por la parte industrial. Pero bueno, esa parte industrial trae una serie de inconvenientes que también pueden complicar el agua y demás. Por eso es tan importante la presencia de los humedales. Este es un humedal también. Y acá tenemos un humedal después de la tormenta. Este era un humedal formado completamente por camalotes. Entonces, después de la tormenta comienza a abrir estos senderos de agua que son sumamente orgánicos, que nos sirven como inspiración si tenemos que diseñar lagos y lagunas en una superficie amplia, ¿no? No trabajamos con líneas rectas, sino que tratamos, yo digo entre comillas, de imitar la naturaleza. Bueno, este es el Parque Nacional Predelta y les quería mostrar un poquito porque tienen todas estas pasarelas para recorrerlo. Acá a ambos lados tenemos también presencia de humedales, en este caso es tifa o totora como la llaman, es una planta exótica invasora, pero realmente es muy importante para la filtración del agua. En los humedales conviven plantas exóticas y plantas nativas, pero hay que tratar de cuidarlos porque el hombre también ocasiona grandes desequilibrios. Se cultivan muchas especies para obtener madera, entonces antiguamente se han cortado montes enteros y hoy se está tratando de revertir esta situación. Es algo que nos cuesta mucho revertirla, pero hay muchas organizaciones que están trabajando, mucha gente que dedica tiempo a esto. Se presentó una ley de humedales, pero todavía no ha sido aprobada. Este es un humedal muy cerquita de mi casa, yo puedo ir en bicicleta si quiero, y esto es una galería de cañas, son cañas exóticas de Asia, que se cultivan mucho en las islas, porque en las islas vive gente y es en parte también un medio de trabajo. Bueno, dentro de la flora nativa tenemos muchas pantanosas y plantas acuáticas, como Eichhornia crassipes, Senecio bonariensis, son plantas muy ornamentales, entonces estamos tratando de que todos los viveros de plantas acuáticas tengan un sector de cultivo de plantas nativas, que no todo sea lotos y nenúfares, sino darle el valor que tienen también las plantas nativas de la región. Bueno, acá tenemos micrograma, que es un helecho que crece en el monte del delta. Tenemos la palmera pindó, Ciagrus, que es el género, que también ha sido muchas de estas especies han sido cortadas. Había lugares donde había palmares gigantes y hoy lamentablemente no están, así que estamos tratando de hacer un trabajo también para que la gente conozca y aprenda y, bueno, pueda cuidarlo. La última es Pontederia cordata, que también es una nativa pantanosa. Esta es la variedad alba. Es una zona que también está muy habitada por gramíneas, en este caso es Cortaderia celioana. Sé que en España es mala palabra hablar de esta planta porque como exótica es muy invasora. En nuestro país
como planta nativa tiene un crecimiento de las que diríamos bastante descontrolado, ¿no? Pero a veces el clima ayuda a controlarla y para nosotros es muy importante porque sirve de alimento para las aves granívoras que están en peligro. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Bueno, esto es en La Victoria, yo tengo algunas plantas de cortadera porque aparte sirve de protección para la fauna, para que hagan nido debajo de ellas. Bueno, también tenemos orquídeas, pasiflora, que son plantas nativas y sirven sobre todo para el caso de la pasiflora, es importante en el crecimiento de las mariposas, ¿no? Como alimento. Bueno, después tenemos la flora exótica, podemos encontrar camelia japónica, mucha variedad de hortensias, porque el Delta fue un lugar de vacaciones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y también de muchos europeos. Actualmente siguen viviendo en la isla europeos. Entonces, en los jardines se van a encontrar muchas plantaciones de camelias, de hortensias. Taxodium disticum también, si bien es una planta exótica, está presente en el delta. El delta tiene colores, como les dije, muchos verdes, pero el otoño realmente es impresionante, la gama de amarillos, rojos, naranjas. Bueno, y acá les muestro también una planta que es exótica, esta es muy invasora, así que en mis talleres siempre digo, nunca coloquen Iris pseudacorus en ningún lado, es una planta de origen europeo, euroasiático, y tiene el problema que se multiplica por rizoma y por raíz, entonces cuando se instala en un lugar se apodera. Entonces siempre pongo principal atención en que esta planta no se ponga ni en estanques, ni en pantanos. Bueno, otras invasoras, Morus nigra, Populus deltoides. El álamo lamentablemente se incorporó mucho en las islas para obtener su madera sin control, y no se tuvo cuidado tampoco en cuidar el monte, entonces hoy representa un problema. Bueno, en cuanto a la fauna también tenemos nuestros problemas, pero hay una fauna, hay alrededor de 700 especies vegetales y animales tenemos alrededor de 500 especies. Esta es nuestra fauna nativa, el carpincho, que es el roedor más grande que existe. Le encanta vivir en el agua, entonces en la actualidad tenemos un poquitito de problemas con los barrios cerrados que crecen en esta zona, porque hay un desequilibrio. Entonces los carpinchos están buscando los barrios privados que se construyeron en humedales, lamentablemente, y bueno, por un lado se sienten seguros y por otro lado también está alterada la cadena alimenticia, porque el predador que tenía el carpincho era el yaguareté, que estuvo extinguido. Felizmente ahora se ha hecho un trabajo increíble para lograr nuevamente machos y hembras de yaguareté que ya se están integrando al ecosistema, pero esos años que no tuvo predador
El carpincho se ha reproducido de una manera impresionante y aparte se ha prohibido su caza. Antiguamente se lo cazaba, hoy está prohibido y es un roedor que cada parto son a veces 8 carpinchos bebé. Bueno, otro animal es el ciervo de los pantanos, que a pesar de tener sus problemas, está cuidado. Hemos tenido ingresos de otras variedades de ciervos, no del nativo de esta zona, lo cual también trajo problemas porque transmite enfermedades. También tenemos la garza mora, que es nativa. Y bueno, lentamente llegamos a La Victoria, que es un lugar donde experimentamos un poquito y también damos clases de plantas acuáticas, hay masterclass y, o sea, si bien vemos, acá tenemos en este sector un estanque que es exclusivamente para estudio, para que cuando nos reunimos en una masterclass los alumnos puedan vivir todo bien desde cerca, y la idea un poquito es concientizar en cuanto al diseño y en cuanto a la importancia que tiene el agua dulce en el mundo, y que realmente tenemos algo que vale muchísimo y que hay que cuidarlo. Bueno, acá les comparto imágenes de La Victoria, el estanque en diferentes épocas del año. También tengo bebederos de animales del campo que los uso para enraizar plantas acuáticas. Bueno, un poquito esto es para que conozcan el lugar donde para mí es mi lugar experimental. En temporada, a pesar de que Victoria cruciana no crece en Buenos Aires, yo siembro esta planta de semilla, pero la tengo solamente en este estanque experimental y es una planta muy trabajosa de lograr de semilla porque uno puede poner a germinar 100 y tal vez obtenemos 10, 5, nunca sabemos. Es muy, muy difícil la germinación. Bueno, diferentes imágenes. La floración blanca es femenina. Y bueno, acá un detalle de las hojas que son realmente fantásticas. Bueno, la flor tiene 2 días, la Victoria cruciana o irupé es una planta nativa argentina y tiene el primer día es solo femenina, es de color blanco, y el segundo día es masculina. Ustedes ya ven que acá se han desplegado todos los estambres. Entonces la flor cambia de sexo y una vez que es polinizada por un escarabajo, se hunde en el agua para formar el fruto y las semillas. Esta es una variedad, es un híbrido de Victoria que se logró en el Botánico de Pensilvania, el Jardín Botánico Longwood, y bueno, pude lograr cultivar por primera vez en Argentina esta especie, así que se las quería mostrar. Es un híbrido logrado a través de la Victoria cruciana y de la Victoria amazónica. Así creció en la Victoria, y en base a todo lo que analicé y vi, puedo decir que lo que tiene a favor que es más fuerte ante el frío. Bueno, camalotes que son nativos de nuestra región, mis alumnos que vienen a las clases, y bueno, ahora incorporamos taller de diseño y paisajismo, así que siembran y también se llevan sus herbáceas a los jardines. Bueno, yo elegí para hablar un jardín que me tocó diseñar en Nordelta, que es una de las ciudades que está en el delta del Paraná. Tenemos varias complicaciones en la actualidad en estos barrios que se han desarrollado, pero
bueno, uno va cambiando el paradigma, ¿no? Busca cómo diseñar para evitar los problemas que enfrentamos. En primer lugar, les digo, los jardines están, la línea municipal con respecto a las partes de agua que tienen, está muy alta. En general los lagos, que por supuesto son artificiales, pero reciben agua del río de la Plata y del río Luján, se encuentran muy abajo la costa. Hay una diferencia entre la línea municipal y la costa de 2 metros y a veces un poquito más. Entonces, si estamos trabajando con jardines de entre 900 y 1250 metros, y queremos darle funcionalidad al jardín, la parte de nivelación es importantísima, primero para que no se produzcan inundaciones en las planicies, y después para que el jardín se pueda disfrutar sin peligro también, porque es muy abrupta la bajada a la costa. Bueno, fue un jardín que primero hicimos todo lo que era la nivelación gruesa y finalmente llegamos a la nivelación fina. Los suelos acá son arcillosos, arenosos y también tienen limo. Entonces, siempre que se hace una plantación se mejora con una mezcla de tierra de jardín y compost, muchas veces también resaca. Acá les hablo un poquito de esto porque es interesante. Esta es la piscina del jardín y a pedido del propietario se quería hacer un lugar de césped totalmente plano y él quería que el césped llegue al borde de la piscina. La piscina es una piscina sin fin, por lo tanto la recorre todo a su alrededor una canaleta. Y en este caso, que es el fondo que da a la casa, porque el frente de la pileta da al canal, se decidió para resolver esto hacer un ángulo recto en hierro y el sinfín pasa por debajo de ese ángulo recto y trabajamos toda esta zona con geomembrana para poder después colocar tierra y césped en este lugar y que quede sostenida. O sea que en esta zona se escucha el ruido del agua, el sonido, cuando corre, pero no lo vemos. Y junto a toda la piscina hicimos una canaleta drenante, una zanja drenante con piedra partida. Una vez que hicimos todas esas labores, recién pudimos avanzar con la tierra hasta la piscina. Y por acá les muestro un poquito las escaleras también que se usaron para bajar a la costa. Las construimos todas con maderas y hierro, porque es muy difícil de sostener también la tierra cuando no tenemos accidentes geográficos naturales, ¿no? Sino que fueron creados por el hombre. Y en cuanto a la madera que usamos, en Argentina durante mucho tiempo los ferrocarriles funcionaban con durmientes de quebracho colorado, hoy funcionan con hormigón, todo eso se levantó, entonces se puede reciclar, hay gente que se encarga de cortar esos durmientes y también de cepillarlos, ¿no? En este caso fue el trabajo que se hizo. Bueno, acá se ve un poquito más con amplitud las diferentes contenciones. Acá también hubo que hacer una contención de madera para prevenir encharcamientos con las lluvias. Y bueno, las escaleras funcionan en los dos extremos de la pileta. Bueno, este es el frente. El arquitecto realizó un frente con todos estos espacios que son sumamente ornamentales y tuvo la gran visión, como la casa es un volumen muy importante, de dejar preparados sectores para techos verdes. Nosotros acá decidimos replicar un poco este dibujo de los setas y césped,
que si lo miramos con un poquito de imaginación tiene un poco que ver con el frente de la propiedad. Todo tiene riego computarizado. Acá trabajamos con riego por goteo, en algunos lugares con microaspersores y en la zona de césped con aspersores. Bueno, esta es la parte que ustedes ven, son los techos que se transformaron en techos verdes. Esta fue toda la impermeabilización. Y después la empresa Cinco Argentina, que ustedes tienen una base muy importante en España, se encargó de instalar toda la estructura. Realmente hicieron un trabajo fantástico. Bueno, acá les muestro un poquito el espacio que a pedido del propietario quería una zona plana de césped, y como ven los laterales trabajamos mucho la textura y los verdes con plantas nativas, algunas exóticas no invasoras, y ven que replicamos un poquitito los verdes de la ribera del Delta del Paraná, para que a pesar de que estos barrios tan modernos no pierdan su identidad. Junto a la costa tuve sí o sí que trabajar con especies que no le agraden a los carpinchos, porque si no tendríamos varias familias de carpinchos viviendo, y usé binder de dolomita porque también el Delta del Paraná tiene muchas zonas arenosas, entonces es lo que más se asemejaba en color a la arena. Bueno, siempre respetando las luces y sombras de la arquitectura. Y el otro lateral también se trabajó con género Brumancia y algunas plantas exóticas. Bueno, aquí tienen otra imagen de noche, porque todo lleva también una iluminación especial. El frente, las viviendas en estos barrios cerrados no tienen ningún tipo de cerca, entonces también es importante tener en cuenta la presencia de los carpinchos, porque a mí me encantaría poner muchas más plantas nativas, pero si a nosotros nos llama un cliente para diseñar un jardín, no podemos hacer un jardín que a la semana desaparezcan las plantas. Entonces hay que buscar un equilibrio y estudiar mucho asociaciones y plantas que no le gusten a los carpinchos, que felizmente las hay. Bueno, estos son sectores interiores, semi-interiores, algunos tienen techo, otros son a cielo abierto, y pudimos usar también especies tropicales y replicar un poquito lo que pasa en el delta. Este es parte del frente, estos son los laterales. Acá utilizamos los durmientes en estado natural, se cortaron, pero se respetó la corteza. Si ustedes ven, hay mucho cambio de texturas, pero volvemos a mantener el tono verde. En esta zona se hizo la huerta. Es una huerta pequeña, pero muy cercana, como siempre, a la cocina, ¿no? La huerta debe estar ubicada cómoda, y bueno, todo ha crecido muy bien. Tenemos también presencia de varios sectores sociales en la casa. Acá ustedes pueden ver todo el trabajo de techos verdes. Estas plantas en realidad en temporada están muy verdes, han sufrido el invierno que tuvimos este año, que ha sido, yo creo, el más fuerte de este último tiempo, así que igual se recuperan solas y vuelven a tomar coloración verde. Bueno, acá hemos trabajado este sector que es social con un ácer, porque es un lugar que no tiene mucho sol, y además también es a cielo abierto. Y toda la base
de láser está cubierta por helechos. Siempre tengan en cuenta, antes de plantar en un sector así delimitado por piso, controlar si están hechos los drenajes, si no se deben hacer con cámaras que lleven el agua a la cloaca, ¿no? En este caso, bueno, construimos una cámara. Bueno, esto es la vista exterior y desde el interior también. Bueno, plantaciones a cielo abierto que hay en diferentes sectores. Otra vista de la casa. Para mí, yo en la universidad doy paisajismo acuático, y si bien trabajo estanques con mucha vegetación, también me encanta disfrutar, en este caso la piscina, del reflejo de las plantas y de la propiedad, ¿no? Ese efecto espejo me encanta respetarlo. Entonces, o sea, me parece que con la vegetación que se refleja ya es suficiente, ¿no? No, como que no me interesó poner más vegetación en la zona, como que provoca un efecto de calma. Bueno, este es otro sector social que da al canal, y se optó realmente por poner esta variedad de lavanda porque a los carpinchos no le agrada y al dueño de casa le gusta mucho la lavanda. Así que este es todo el frente de la pileta. Nosotros hoy vimos la parte de atrás, pero este sería todo el sinfín de un cantero que se hizo adelante del sinfín de la pileta. Y acá se hizo todo un sector social. Utilizamos deck de PVC ecológico y el mismo lo usamos también en el muelle. Acá tenemos una vista más amplia, donde ustedes pueden ver, acá estarían las escaleras, la segunda escalera, y entre todos los desniveles que hay en este sector para poder llegar a la costa, hicimos estacado. En este caso el estacado, ustedes van a ver que acá en el agua tiene el durmiente que lo traga. Nosotros acá en tierra lo pusimos por detrás, entonces parece una construcción como si fuera más continua, ¿no? No tenemos la marca esta del corte. Y este lugar, que es un deck también de PVC, se aprovechó para guardado. Entonces, con un cerco de buxus se disimuló ese lugar de guardado. Y ya sobre la costa, acá van a ver iris de color amarillo, pero no es iris pseudocorus, es otra variedad. Y acá tenemos otro en color lila, que bueno, felizmente el género iris tampoco le gusta a los carpinchos. Bueno, diferentes imágenes de la casa. Sí colocamos en este sector árboles nativos. Hay un jacarandá acá y otro más en el sector medianero. Y en la costa también hay lapachos presentes. Bueno, tema techos verdes, ustedes van a ver que volvemos, se repite nuevamente el material que tenemos en la costa, y eso unifica, porque nosotros desde acá tenemos toda la vista del agua, entonces creamos una unidad al ojo entre el material que se usó acá y el que se usó en la costa. Esto también es parte de los techos verdes. Tienen también sectores sociales. Acá estaban cubiertos, pero normalmente se usan como sectores sociales porque
Bueno, acá tenemos la puesta del sol y realmente es lindísima. Siempre que diseñamos un jardín es muy importante, eso no lo dije al principio, pero los puntos cardinales son fundamentales para tener en cuenta ante todo antes de empezar a diseñar, lo mismo que las visuales. Acá pueden ver también la iluminación que se usó, que es una iluminación muy, muy delicada y entre la vegetación pasa desapercibida. Bueno, acá pueden ver también que se volvió a repetir el binder que usamos en la costa. Entonces, si bien esto es muy alto, logramos que haya un equilibrio entre los materiales, ¿no? En lo que existe arriba y lo que existe abajo. Vegetación tropical, también hay vegetación nativa. Todo lo que les muestro es techos verdes, ¿eh? Ustedes se dan cuenta por el canal y por las propiedades, ¿no? El único árbol que utilizamos acá que no es nativo es un fresno, que es el fresno rojo, que realmente en otoño tiene una coloración fantástica y aparte es uno de los árboles exóticos que funciona muy bien en esta zona porque fíjense que esto está plantado muy cerca, en la ribera está plantado, donde las napas de agua están muy, muy cerca. Uno a veces hace un pozo y se encuentra con agua, entonces hay que estudiar muy bien la plantación que acompaña a la costa y funcionó fantástico. Bueno, diferentes vistas. Acá lo que ven en el agua, no puedo evitar decirlo, pero es una planta bastante invasora, que es la Zoya filiculoides, que la helada no la daña, entonces es bastante difícil de lograr un equilibrio con esta planta, que la he visto en muchas aguas de Nordelta. Bueno, los laterales también fueron trabajados. Y bueno, acá tenemos la familia Carpincho, que esto es lo que sucede en los barrios privados de toda la zona de Tigre, les diría, no es solo de Nordelta, lo cual realmente está presentando un problema grande. Felizmente Nordelta comenzó ahora la plantación de toda una reserva que va a ser un corredor biológico para que tengan lugares donde estar. Se están plantando muchas plantas nativas porque aparte el carpincho le gusta dormir protegido por plantas y realmente se estaban quedando sin vegetación para que estén protegidos, porque tienen, si bien tienen pelo, el pelo no es tan abundante como parece y sufre mucho la piel de estos animales. Así que bueno, se está trabajando muchísimo en este tema. Bueno, y para cerrar mi presentación, quiero mostrar así un poquito la diferencia entre la naturaleza, que es maravillosa, pero que también es voraz, y de pronto la ciudad, donde uno pasa de diseñar algo totalmente en contacto con la fauna, con la flora nativa, a lugares rodeados de edificios. Y bueno, en este caso lo que se buscó, este es un balcón muy angosto. Ustedes saben, los que me conocen, que tengo mi estudio también en Capital, entonces hago mucho diseño de balcones y terrazas. Este es un balcón que si bien es muy largo, es muy angosto en todo este sector. Aquí no, aquí es el sector social que es amplio.
Entonces queríamos buscar una manera de que las macetas no queden individualizadas y a su vez que nos dé la altura para poder incorporar árboles acá en el sector social. Bueno, para eso se decidió la construcción de estas gradas de hierro y se plantó en 2 niveles. Utilizamos macetas rotomoldeadas, como ustedes ven el material de drenaje también es reciclado, es plástico que se recolecta de la basura y hay lugares que con maquinarias especiales lo pueden hacer que se vuelva a reutilizar en lugar de utilizar piedra pómez que forma parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pusimos riego por goteo, incorporamos este material en cada contenedor, hicimos la plantación y bueno, y se logró ese efecto al cabo de un tiempo, ¿no? De que se pierda el contenedor. Y bueno, fíjense que el lugar está totalmente rodeado de torres, pero de pronto hay plantas nativas también incorporadas y de pronto es como un oasis en medio de la ciudad. Y de algo que con un estilo más moderno pasamos a algo muy formal. Es uno de los barrios de la ciudad, que es Recoleta, que es el barrio histórico. Entonces había que unir un poquito el exterior con el interior, eso permite el uso de este tipo de esculturas y también se hizo una plantación. Esto es una torre muy alta, estamos en un piso 20 y pico, entonces acá tenemos que tener muy en cuenta el viento. Siempre que hagamos un diseño en altura es fundamental, porque el viento tiene recorridos y caminos, entonces antes de ponernos a diseñar tenemos que estudiar el viento. Bueno, hemos llegado al final. Traté, bueno, de que el tiempo rinda. Gracias, Paula. Una muy Gracias. linda presentación. Lo que me interesaría saber es cuáles son, además del Pseudacorus y las lavandas que mencionaste, cuáles son las especies que no les gustan a los carpinchos, que los Sí. ahuyentan un poquito. Igual Porque realmente es un problema grave el que hay en Nordelta. muy grande, muy grande. Cualquier iris, cualquier planta del género iris que ustedes planten no le gustan. Pseudocorus no pongan nunca, recuerden que es la invasora. Cualquier otra especie que encuentren en vivero la pueden plantar, que no van a tener ningún problema. Las lavandas tampoco le gustan, el romero tampoco, porque tiene el aroma muy, muy fuerte y no les agrada. Los formios tampoco, los buxus tampoco. Bueno, ese es un poquito un resumen. Perfecto, muchísimas gracias, Paula. Por favor, eviten de poner gramíneas, porque las gramíneas les encantan. Sí. Ok, gracias. No, por favor. Súper interesante. En general las plantas como que tienen aromas, ¿no? Son como las que lo repelen un poco. Exactamente, tal cual, Carlos. Interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo a Paula? Veo que hoy día estamos un poco dormidos todos. Sí, o por ahí... Yo, Paula, te pregunto, cuéntame cuáles son los mayores desafíos que te encuentras en el momento de realizar proyectos en terrazas y en balcones. Y un poquito lo que dije primero, la orientación y el viento. Eso es fundamental porque, y sobre todo el material de los contenedores que usamos,
porque yo a veces trabajo en balcones y terrazas que el viento me ha movido a mí, me lleva a sectores del viento, entonces hay que ser muy consciente con el tipo de contenedor que usamos. Yo, por ejemplo, en el último que mostré, hay dos tipos de contenedores. Por un lado tenemos rotomoldeado negro y por otro lado tenemos cerámica asiática pintada, que es como un gris con negro. Entonces en algunos lugares pude trabajar con ese tipo de contenedor y en otros lugares no, porque el viento lo rompe. Ujú. Me imagino que también el drenaje, los sustratos que se usan son bastante más técnicos, específicos que en Son, una plantación normal. claro, son específicos para, yo normalmente uso balcones, sustrato para balcones para exterior, que ya Ujú. vienen preparados con perlita, compost, tierra de jardín, y bueno, muy importante preparar una buena capa de drenaje, que yo mostré que son fantásticas estas como piedritas de plástico reciclado, ¿no? Porque es una manera de darle, por un lado, un fin al plástico y no usar piedra pómez, ¿no? Que si uno Claro. conoce los campos de piedra pómez, después no quiere usarla más. Tratando de ser lo más sostenible y respetuoso con el ambiente. Exacto. Reutilizar lo que nosotros desechamos, exactamente. Mira, Paula, tenemos una pregunta escrita de Lorena Liz González que dice, ¿el mantenimiento en esos jardines debe ser especializado o cualquier jardinero puede hacerlo? Bueno, ese es un tema difícil. Nosotros en Argentina tenemos muy pocos jardineros especializados. En esta zona, por suerte, funciona una escuela que prepara jardineros, cursan durante un año y ellos están más preparados, pero nosotros acá un poco llamamos cortapasto, no por desmerecer, pero realmente gente que viene a cortar el césped, ¿no? Y no hace ningún otro tipo de mantenimiento. Entonces a veces los propietarios contratan paisajistas que se dedican a hacer puestas a punto con su personal y hacen una puesta a punto cada tanto, ¿no? O sea, como que se encargan de un plan anual en el jardín para que siga funcionando bien, porque eso es fantástico, porque como paisajistas a nosotros nos gusta que nuestros jardines se vean bien y de pronto después de mucho tiempo vamos y las cosas están mal porque faltó un poquito esa mano, ¿no? Que pueda haber enfermedades, esté atento a todo lo que va pasando en un jardín, ¿eh? Tengan en cuenta que yo quise hablar un poco del predelta por lo importante que es el predelta para nosotros y concientizar de la importancia de los humedales y del agua, pero en la zona donde estamos es una zona muy húmeda, el clima es templado húmedo con inviernos marcados. Entonces, si yo de pronto en un jardín hago los canteros de arena, es como que tal vez no queda como parte del paisaje, porque nosotros no vamos a ver eso replicado en la zona donde están estos barrios privados, ¿no? Por ahí, yo acá en La Victoria tengo un jardín de grava experimental, pruebo cosas, y a veces, bueno, sucede que también la persona que va a vivir en ese jardín quiere disfrutar especialmente de algo, y bueno, uno como diseñador tiene que encontrar la manera menos dolorosa, digamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la geografía que nos rodea. Eso para mí es importantísimo. Y si viajo a otro lugar del país, lo primero que voy a ver es el entorno. Y si puedo quedarme unos días a vivir en el lugar, también lo hago antes de empezar a diseñar, porque eso va a marcar mucho el rumbo que vamos a tomar.
Ujú, totalmente de acuerdo. De hecho, es el tema que estamos tratando esta semana en Academia del Paisaje, en las redes sociales. Diseñar con lo local es diseñar con sentido. Es Total. importantísimo. Sí, sí, sí. Em, ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿O lo dejamos hasta aquí por hoy? Mm, mm, mm. Bueno, no importa. Si les queda algún eco, Alessandra Mesía, puedes encender tu micrófono. Tienes que... Hola, ¿qué tal? Buenas, Hola, hola. buenas tardes a todos. Sí, yo tengo, bueno, uno, agradecerte por tu presentación, es muy bonito todo lo que haces y conozco un poco de cerca Tigre, estuve viviendo en Argentina unos años, en Rosario, por estudiar mi carrera y conocí Tigre, es hermoso lugar, así que, bueno, felicitaciones por tu trabajo. Bueno, Tenía una consulta con respecto a las plantas acuáticas y a la composición de estos estanques artificiales que se puedan hacer, ¿no? Más que todo, conocer recomendaciones para poder crear estanques artificiales, es decir, desde la base, ¿no? ¿Qué tipos de membrana o si fueran completamente naturales, cuál es la composición, ¿no? Adecuada. Gracias. yo uso una membrana de entre 400 y 500 micrones, una geomembrana. Los estanques que yo hago son naturalistas, no tienen bombas ni filtro, pero siempre aclaro, una cosa es cuando queremos un estanque únicamente con plantas y otra cosa es cuando queremos incorporar peces en cantidad. En el caso de que uno quiera tener peces en cantidad, las plantas van a sufrir por un lado y por otro lado ya necesita sistema de filtración porque los peces defecan en el agua, eso es materia orgánica que trae gran cantidad de algas y bueno, además si el agua no está filtrada se pone en muy mal estado. A veces me ha tocado trabajar en estanques donde se diseña una parte para los peces y por medio de un paso se unen pero se dividen los peces de un lado y las plantas del otro. Porque sobre todo a mí bueno, hay peces por supuesto que son lindísimos como los koi, pero el problema que tienen es que dañan mucho las plantas y sobre todo juegan mucho en la maceta de las plantas. Yo todos los estanques sí los hago plantados en contenedores, no planto directamente en el fondo. Es muy útil para fertilizar y para mantener el equilibrio del agua sin algas, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más que te interesaría saber. Es muy largo el tema, pero hice así un poquito un resumen de cosas que son muy importantes. Como peces, coloco caracios que no dañan las plantas, siempre poca cantidad. Yo, por ejemplo, en un estanque de 5x5 coloco 1 o 2 caracios nada más y después uso un pez nativo que se llama madrecita, porque como nosotros tenemos presencia de mosquitos, es una manera de evitar que si tenemos una larva de mosquito en el estanque, las madrecitas se las comen inmediatamente. Igual les quiero aclarar que es mucho más factible que las larvas nazcan en una lata, en un florero, que en un estanque, porque la naturaleza misma les va a marcar que no hay que poner larvas donde hay predadores. Entonces el mosquito no va a ir a poner sus huevos en un estanque. Puede incluso hasta elegir el césped en lugares húmedos, porque los huevos viven como 2 años. Entonces, bueno, ese es un tema importante. En esta zona tenemos bastante provincias con problemas de dengue. Acá también ha habido,
Por eso hay que ser muy consciente en el momento de diseñar una biopiscina o un estanque, ¿eh? Porque está también presente la salud de los seres humanos y además, si bien los estanques son muy didácticos para los niños, las biopiscinas también, hay que tener presente el cuidado de la sanidad del agua, ¿no? Muchas gracias por la información. Más bien, si es que tienen algún lugar donde se pueda conocer más de esta práctica como los estanques y biopiscinas, Eh, quizá que tú ofrezcas, sería muy interesante, ¿no? Poder saber un poco más. Mira, en mi canal de YouTube vas a encontrar material que es Estudio Paula Tarditi y yo soy muy activa en redes también, ahora empieza la temporada, así que subo mucho material todo el tiempo. Mi Instagram también es Estudio Paula Tarditi y si querés entrar vas a encontrar infinidad de videos sobre el tema. Muchas gracias, voy a estar atenta. Bueno. Gracias. Tenemos otra pregunta por escrito, otra vez de Lorena Liz, que te pregunta, Paula, ¿para diseñar estanques se requiere necesariamente un clima en particular? ¿En Córdoba, Argentina, se dan bien? Sí, en Córdoba se dan bien, tengo muchos clientes en Córdoba. Nosotros, bueno, lo que tenemos es un invierno, es un país que tiene bien marcadas las estaciones y los inviernos son fríos, pero de todas maneras hay plantas que resisten la helada, entonces nosotros podemos tener el estanque verde en pleno invierno y también con flores. Hay que formar un sistema equilibrado, pero se logra tener plantas a lo largo de todo el año. No es que, o sea, en la temporada nos damos gustos de por ahí, de cosas que son increíbles, pero el invierno también se puede lucir el estanque. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Te animas a hacerle una pregunta a Paula? De no ser así, Nicolás Yapur, ¿puedes aprender tu micrófono? Hola, ¿cómo están? Oh, Muchísimas gracias por la presentación. bueno, Nicolás, a vos, muchas gracias. Yo tenía una duda, me encantó los temas de que hablaron, pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho las trepadoras, las enredaderas. No sé si es algunas que a vos te guste trabajar, te guste cómo trepa, o porque si es nativa o alimenta la fauna. Sí, como nativa tenés la Hipomea alba en Argentina, que es nocturna la floración y atrae muchos polinizadores nocturnos. Y tenés, después hay también especies exóticas. Yo uso mucho también jazmín de leche, porque me encanta que tolera las bajas temperaturas y también da mucha estructura al jardín. Siempre cuando me siento a diseñar, a mí no me gustan, o sea, nosotros no tenemos nieve, entonces el jardín se disfruta todo el año. Si bien me encanta que en el jardín se vivan todos los procesos de nacimiento, cuando la planta semilla, cuando se muere, también me gusta que haya estructura, porque realmente acá se disfruta todo el año y no me gusta que el jardín se vea mal en invierno. Entonces, una planta estructurante que uso como trepadora también es el jazmín de leche. Ah, bien, muy interesante. ¿Lo usás como en pérgolas o más bien como armando columnas al jazmín de Mira, leche? ergo las columnas y algo que uso mucho, que bueno, mucha gente no lo hace, pero es excelente como cerco vivo. Si colocamos un alambre, trepa fantástico y aunque el alambre no tenga 2 metros de altura, los logra porque el entramado de su follaje es muy fuerte y realmente hace un muro
En este momento acá comenzaron a abrir y realmente es un poema. Y además hace 2 floraciones por año, una en primavera, una en verano, y es una planta sana, nunca se ve enferma, atacada, así que es un caballito de batalla, el jazmín de leche. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Al Muchas gracias. contrario. Y por supuesto tiene muy buen aroma también, entonces. Exquisito, sí, 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 que es tan importante los aromas en el jardín, lo mismo que la dama de noche, la hipomea alba, son plantas que cuando florecen a la noche el aroma es impresionante. Así que sí, nunca olvidarnos, no todo es solo la flor, ¿no es cierto? Es la textura, el aroma, la función que cumplen dentro de un ecosistema, la fauna, las asociaciones. La verdad que es mucho lo que tenemos para pensar. Y también para descubrir todas las actividades de las plantas durante la noche son súper interesantes, sobre todo cuando, como decís tú, Paula, que se puede aprovechar todo el año el jardín. Exacto, Mejor. sí. Yo tengo una plantación en el jardín de grava de una Petunia axillaris que es nativa, que florece impresionante y a la noche es visitada por mariposas nocturnas y realmente estar cerca, tiene perfume y ver ese espectáculo en un sector social de un jardín es muy placentero. Solo quería agradecerle a Paula, es una gran mentora del pequeño jardín que nosotros tenemos acuático en Ecuador. Gracias, Jorge. Sí, yo, o sea, estoy radicada en Argentina, pero también trabajo en otros lugares y Jorge en este momento tiene un estanque maravilloso realmente, sí. Nos conocemos a través de redes. Sí, y lo interesante ha sido que Paula, debo decir, o sea, me ha dado muchos consejos, comentarios que se han ido aplicando y bueno, lo interesante en el caso mío es que es en Ecuador y el clima es muy tropical. Estamos sometidos a dos veces al año floraciones, pero he ido adaptando consejos que a la larga son borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Y como dice Paula, o sea, hay que ir experimentando, caerse, aprender y adaptarse y adelante. Eso era lo más que quería decir. Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Paula. Bien, Jorge. Bueno, llegaste un poco tarde, pero el lunes a las 19 de España, que deben ser tipo las 2 de Ecuador, en nuestro canal de YouTube va a estar el video editado para que puedas ver toda la charla. Perfecto. Con los Mil demás. disculpas, me equivoqué de hora, o sea, pensaba que era 1 hora antes. El cambio horario. Sí, gracias. Bien, Diego Palmucci nos dice: hola Paula, me gustó mucho tu exposición, muchas gracias. Te quería consultar si recomendarías alguna especie de rosa trepadora para tener en Buenos Aires y que no requiera mucha mantención. Bueno, yo en este momento en mi Instagram subí 2 rosas trepadoras que son una de las que más me gustan, realmente son sanas, florecen muy, muy abundante. Es Pierre de Ronsard y Sally Holmes. Cualquiera de las dos las podés ver en mi Instagram y las recomiendo muchísimo, sí. Iceberg también, porque también iceberg es muy usado en todo el mundo porque es una rosa súper sana, ¿no? Bueno, ustedes en Madrid tienen un rosedal que es un sueño. Así que cualquiera de esas 3 te las recomiendo y las podés ver en mi Instagram, que justo en este momento estoy subiendo rosas trepadoras. Gracias, te dice Diego. Sí, gracias. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? No, Lorena te dice muchas gracias por la presentación y por compartir tus experiencias.
Un abrazo grande desde Río Cuarto en Córdoba. Y tenemos más preguntas. Bueno, parece que no, entonces lo vamos a dejar hasta ahí para que no se haga hasta tan tarde. Paula, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante. Así que Paula, muchas gracias. Bueno, y gracias Academia del Paisaje que me invitaron y a todos los presentes. A mí me encanta la docencia, así que lo disfruto. Gracias, Paula. Bueno, un cariño grande. Igualmente. Buena semana a todos. Hasta luego.